Bienvenidos. Aquí veo que sí que es cierto, ¿no? Esta parte de aquí queda como muy afilada. Podríamos control V. Voy a subirme las normales también. Doble merge by distance. Creo que aquí hay algo que no estaba del todo bien. Vale. Aquí podríamos eso, redondear un poquito más esa parte. ¿Qué sucede hasta ahora? Serán engones. Pues control T, alt J. Y bueno, ya más o menos se supone que esto todos son quads y debería dar menos problema. Lo que creo que a lo mejor la madera queda muy ancha, puedo reducirla un poco y las bisagras pues me las puedo acercar un poquito más. Bien, ¿cómo conseguiremos que nuestra puerta, ¿vale? Nuestro objeto rote desde donde nos interesa? Porque claro, nuestro objeto ahora mismo rotará pues desde donde le digamos. Esto lo bajo un poquito más. Bien. Lo que me interesa es encontrar el punto medio entre esta bisagra aquí y esta bisagra de ahí. ¿Cómo sería el que tenemos ahora? Pues Shift S nos permite indicar dónde queremos que vaya nuestro 3D cursor. ¿Vale? Pues cursor to select, que en este caso sería ese punto central. Con Control Shift Alt C, yo lo que puedo hacer es Origin to 3D cursor. Vale, aquí ha habido otro problema, que es que esta puerta de aquí tiene un mirror y no se lo hemos aplicado. Revisamos que tenga clipping activado y se lo ponemos. Vale. Ahora lo juntamos, Control J a todo esto y lo mismo que hemos hecho antes, Alt C. Origin to 3D cursor. Ahora mismo no vemos ninguna modificación, pero cuando rotemos, nuestra puerta rotará directamente ya desde el eje de nuestras bisagras, que en este caso, para ser coherentes, no podrá, no podrá moverse desde otro lado. Lo que es que a lo mejor la puerta de la sección que ha quedado como muy colgada de la parte de la derecha. Lo que puedo hacer, en todo caso, aunque se supone que está centrada, puedo hacer un poquito de trampa, dejando ese corte de la bisagra un poco más a la derecha. Bien, entonces ahora tenemos que esta pieza nos va a encajar perfectamente con las otras piezas que teníamos. ¿Vale? Si aquí le activamos el snap y le decimos a vértice, decimos que nos lo coloque, aquí. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que nuestra puerta encajaría. ¿Qué sucede? Nos puede gustar más o menos que quede tanta distancia. Como la pieza está bien situada y funciona donde debería, ¿vale? La quiero dejar donde estaba. Lo que podemos hacer ahora es recortar esta distancia lateral. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, si le aplicamos un mirror, podemos aplicar un mirror solo a estas maderas, que creo que ya lo tiene aplicado. Vale, perfecto. Podríamos reducirlas hasta el punto en el cual nos parezca que ya nuestro módulo puede funcionar. Aquí ya no sería top, porque no sería el final, sino que sería door, ya que se trata de la puerta. Me he dejado un pequeño detalle. Vale. Tenemos que esta puerta tiene un pomo. Entonces lo que puedo hacer es un círculo. Este círculo, rotar X90, igual que hemos hecho otras veces. Selecciono por vértices, escalo. Me la traigo aquí, creo que me la he hecho como con más detalle que el que le había puesto antes, pero bueno. Porque creo que ha sido un cilindro lo que he usado antes. Bueno, aquí tendremos nuestro pomo, que empezará más estrechito. Me voy a desactivar el snap, porque si no las cosas raras. Y lo siguiente que nos interesa es ya que nos vaya a hacer un poco la esfera. ¿Vale? Podemos ampliar esto bastante. Con el control B y añadiendo bastantes iteraciones, nos irá suavizando toda esa geometría. Vale. Luego aquí le puedo hacer una cara y un control B para que me lo suavice un poquito más. Ahora mismo esto tiene un montón de geometría. A mí aunque quede muy suavecito, muy bonito, a mí esto no me gusta. Entonces lo que voy a hacer ahora es un truqui truqui de selección. Selecciono aquí, con Shift selecciono otra vez, con Control Shift y más me irá seleccionando respetando la distancia que yo le he indicado, que en este caso es uno sí y uno no. ¿Qué es lo siguiente que haré? Pues me voy a Selection Loops, Edge Loop. Entonces nos selecciona todo el loop. X, Edge Loops. ¿Vale? Y ya nos quedará un poquito más low poly y nos quitará bastante geometría que nosotros le hemos añadido. Esto también sería aplicable si queremos reducir pues polígonaje de por aquí, por ejemplo. Control más, repetimos, seleccionando hasta donde nos interesa, select loop, edge loop, x, edge loop. ¿Vale? Y así nuestra pieza tendrá o será bastante más low poly. Luego este circuito de aquí
lo arrastramos hasta que entre dentro de la puerta. Y si quisiéramos, podríamos ponerle el pomo por el otro lado. ¿Qué sucede? Creo que ha quedado un poquito grande. Voy a escalarlo un poquito y ya está. Vale, me centro aquí en la maderita y ya tendríamos nuestra puerta como nuestro set modular. Este pomo de aquí, pues va junto a la puerta y esta parte de aquí, vale, pues lo juntaríamos. Que en este caso, como tiene un mirror, lo que tendríamos que hacer sería un Alt C para aplicarlo a Mesh y después Control J para unirlo todo, revisando que no haya ningún modificador que se nos haya escapado. Veo que por aquí hay cosas que no tenían, o parece que no lo tienen del todo activado. Voy a revisar, vale, pues sí, lo tienen activado. Seguramente si no vemos muy bien algunos detalles es porque ahora mismo no hay iluminación de ningún tipo. Si le añadimos pues el Cavity, por ejemplo, nos marca esto y Shadows, ya nos empieza a marcar y nos indica bastante mejor. Pero esto es solo el display, como se estaría viendo. Bien, y ya tendríamos la puerta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues bueno, aquí tenemos nuestra base y a lo mejor queremos ir alternando, ¿no? Y darle algún detalle más como podría ser esta lamparita de aquí. Entonces lo que podemos hacer es duplicar esta barrera y aquí sería con lamp, por ejemplo. Lamp. ¿Qué vamos a hacer? Pues sobre esta parte de aquí le vamos a añadir algún detalle. Pues puedo hacer, por ejemplo, que el 3D Cursor, Select to 3D Cursor, no, al revés. Cursor to Selection. Cursor to Selected, vale. Y ahora aquí voy a generar pues un circle. 32 no, porque ya hemos dicho antes que era bastante detalle. Y lo vamos a escalar. Esta va a ser la base de la lámpara, que vemos que no es que sea especialmente grande. Bien, hacemos una extrusión. Y aquí lo que vamos a hacer es una escala y un control V, para que quede más redondeado. Doble Measure Distance. Lo siguiente que vamos a buscar, ¿vale? Va a ser que nos haga un poco esa forma de pagoda. ¿Cómo llegaremos a esto? A ver, ahora mismo tenemos 12, entonces van a ser como 12 cristales. No sé yo hasta qué punto va a quedar como nos interesa. Pero bueno, voy a llevar esto hacia aquí. Lo voy a escalar, porque lo que quiero es que quede así como un poquito más grande. Y aquí lo que vemos es eso, que hay como mucha geometría también. Puedo hacer lo mismo de antes. Selecciono uno, selecciono otro, control shift más. Lo bueno de utilizar múltiplos de 2 es que siempre podemos reducir a la mitad. Select loop, edge loop, x, edge loops. ¿Vale? De esta manera ya sí que nos van a quedar pues como los cristalitos. Si no nos gusta que la pieza de abajo tenga tan poco detalle, siempre la podemos separar y trabajarla como si fuera otro objeto aparte. Bien, lo siguiente que voy a hacer por aquí arriba va a ser esta especie de sombrerito, ¿vale? Voy a hacer una extrusión, la voy a escalar, voy a hacer otra extrusión, me lo voy a subir para arriba, lo voy a escalar, porque la idea es que vaya hacia afuera, luego otra extrusión la escalaré un poquito más, extruiré para arriba, aquí ya puedo hacer una extrusión hacia adentro, esto me lo puedo llevar para arriba para hacer esta curvita, por aquí, puedo hacer otra extrusión con escala para hacer una extrusión pequeña, escala, extrusión pequeña, ¿vale? Esto lo he hecho un par de veces porque en principio tiene como un par de escaloncitos. Con Alt se la puedo estrechar un poquito más. Y al final tiene una esfera que literalmente la podemos poner como una esfera. Vale, vamos a darle más interés a todo esto, que básicamente sería escalar esto hacia adentro, lo bajo un poco y con control V le puedo dar esa... ahí estamos, ¿vale? Le puedo dar esa curva. Puedo repetir el proceso. Con el resto puedo hacer, por ejemplo, que esto vaya hacia aquí, con control V, darle un poco más esa forma. Vale, aquí ya la referencia pues prácticamente no veo nada, así que no sé qué decir que tenga ahí. Pero bueno, puedo seleccionar esto de aquí, le digo lo mismo, que mi cursor vaya a lo seleccionado, Shift A. Aquí podría hacer una sphere. Cuando genero un objeto, lo mismo de todas las veces. Primero selecciono la geometría o cuánta geometría debería tener y luego lo
escalamos y lo ajustamos. Con cuidado aquí, porque si tengo alguna otra cosa seleccionada se estará deformando. Que por ahora parece que no. Entonces puedo hacer esto así un poquito más grande. Y vemos como ya tenemos nuestro farolete. Por lo menos la base. ¿Cómo hacemos los cristales si queremos que tengan geometría? Entonces puedo seleccionar todas las caras y con una intrusión, le vuelvo a clicar a la I, ya nos va a dejar, ¿no? esa cristalera. La puedo hacer más estrecha o más ancha, dependiendo de lo que interese. Puedo hacer una extrusión y con Alt S nos lo escalará en las normales, procurando que no se junte, pero ya nos dejará un poco esa parte. Puedo hacer un Alt H para seleccionar esta parte de aquí abajo. Y seleccionando estos loops, lo que puedo hacer es volver a dar un poco la geometría que teníamos antes. ¿Cómo lo hago? Pues puedo hacer un control V hasta que cierre. Pues cuando ya tiene más geometría, puedo seleccionar toda la pieza y W convertirlo a círculos. ¿Vale? A lo mejor tengo que ir uno por uno, una forma así medianamente rápida que se me ocurre hacer y tampoco iba tan mal. ¿Vale? Seleccionando por edges, se seleccionan todos los edges y le decimos Loop Tools Circle. En principio aquí ya, bueno, me ha dejado las geometrías un poquito como ha querido. Lo que puedo hacer es duplicar esto, Shift S, selecciono por aquí, L, X, vértices. Esto de aquí que sé que es un círculo, lo puedo escalar un poco para que me coja toda la base. Lo traigo por aquí, lo puedo escalar un poquito por aquí y Control V. Selecciono todo, Merge by Distance y en todo caso esta basecita de aquí puedo hacerla más estrecha, porque originalmente era más estrecha. Escala en Z. Y lo que tendría que hacer sería tapar la parte inferior del objeto. Puede ser una extrusión y reducirlo. Y aquí le podemos añadir una F, Control T. Bueno, aquí hay un vértice que se me ha quedado seleccionado, lo elimino. Y en todo caso, puedo seleccionar de aquí a aquí, con J hacemos un corte. ¿Vale? Todo esto le añadimos el Shade Smooth. Procuramos que el Auto Smooth esté como debería. Y aquí nos quedaría acabar de comprobar si esto está bien situado. Escala en Z para que entre bien donde toca. Si quiero que esta pieza de aquí sobresalga más, pues bueno, la podemos escalar. Y si no, taparla a ella para que no dé ningún problema. Entonces de esta manera podremos crear nuestro set modular. Porque aquí ya tenemos nuestra versión con la lamparita, nuestra versión con la puerta. Puedo seleccionarlo todo y con el snap a vértices, con la G, podemos añadir esto aquí. Podemos añadir o activar la versión esta, que ahora no sé dónde se ha quedado. Vale, se ha quedado exactamente ahí. Y podríamos empezar a preparar ya nuestro set modular con diferentes variaciones de nuestras geometrías. ¿Cómo podemos hacer piezas más complejas? Porque claro, estos son, como por decirlo de manera, las piezas más sencillas, ¿no? Están bien, obviamente son piezas que funcionan y nos pueden aportar, pero ¿cómo podemos hacer alguna cosa un poquito más complicada, ¿no? Que nos quede más esa curva. Entonces nos venimos por aquí y lo que podríamos hacer sería añadir a esta pieza un mirror. Un mirror. A este mirror le vamos a añadir un bselect, que lo que nos va a hacer es quitar todo lo que sobrepase de X. En este caso nos interesa la inversa. El mirror nos permite escoger un objeto que tenga que utilice como mirror. Entonces Shift C para que me lo centre, Shift A. Puedo añadir empty, ¿vale? Lo rotaré 45 grados, que es lo que me interesa que rote la geometría. Y ahora le indicaré al mirror con el biselect que nos funcione o que nos coja esa parte lateral. ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, esta geometría de aquí nos está dando, bueno, está haciendo algún movimiento. Entonces X, vértices. Y de esta manera tendríamos pues nuestra barrerita lateral. Vale, voy a hacer una copia, porque este es el original. Y esta copia la voy a aplicar, ¿vale? La voy a convertir en mesh. Ahora puedo eliminar esto de aquí, me desactivo esto que es la copia, me activo el original. Vale, voy a deshacer un momento antes de eliminar la pieza, ¿vale? Vamos a hacer la copia.
Desactivar. Vamos a quitarle el mirror al original. Esto fuera. Pero al original, esto fuera de aquí. No, porque aún no he aplicado lo otro. Vale. Vamos a nuestra copia. Selecciono esto. X vértices. Vale, esto de aquí. Alt C, lo convierto a mesh. Elimino esto de aquí. Vale. Ahora, con esta geometría de aquí, que la he hecho relativamente sencilla, ¿vale? Va a encajar tanto de forma lateral con uno con otro, porque es completamente simétrica. Lo que puedo hacer, para que parezca más elaborado, es añadir aquí un bevel. Este bevel, pues igual que en las otras ocasiones, podremos hacerlo tan curvo como a nosotros nos interese. Y nos está limitando un poco también esta forma, ¿no? A esta geometría de aquí que le tenemos puesta para que pueda hacer una curva. X, si se la eliminamos, nos dará más margen para poder hacer la curva un poco más cerrada, un poquito más ajustada. Pierde un poquito la anchura, entonces con esto habrá que ir con delicadeza y encontrar ese punto que nos guste o que nos funcione. De esta manera tendremos esas curvas. Igual que tengo esta curva hacia adentro, pues si nosotros rotamos nuestro objeto hacia afuera, pues tendremos la curva también hacia afuera. Y de esta manera podemos crear nuestro set modular. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.